Dímelo, mi gente. Aquí estamos en un día más, en otro episodio más, mi gente. El día de hoy les traigo un tema relacionado a la religión. Y lo que vamos a tratar hoy en estos minutitos es la famosa encíclica del nuevo Papa León XIV. Y vamos a hablar un poquito de lo que expresa el Papa en esta encíclica. Así que nada, voy a dejarlos ahora con mi asistente para que se presente, de paso pues presente el tema de hoy, el episodio de hoy, etcétera. Así que otra cosa que quería mencionar antes de dejarlo a nuestro asistente es que yo sé que este tema es un poquito polémico, es un poquito complicado, pero es necesario tratarlo porque es un tema que nos define a muchos como personas y también define la identidad de muchas personas que pues abrazan la religión con fuerza. Así que ahora sí, los dejo con mi asistente. Para entender por qué este documento ha generado tanta conversación, primero hay que aclarar algo interesante. Cuando muchas personas escuchan que el Papa habla sobre inteligencia artificial, imaginan inmediatamente una condena absoluta de la tecnología. Sin embargo, la discusión es bastante más compleja. La preocupación central no parece ser la existencia de la inteligencia artificial en sí misma, sino una pregunta mucho más profunda. ¿Qué ocurre cuando una herramienta creada por seres humanos comienza a influir en la forma en que pensamos, trabajamos, aprendemos e incluso nos relacionamos con la verdad? Y aquí surge una reflexión que vale la pena plantear desde el inicio de este episodio. Si la inteligencia artificial aprende de nosotros, ¿qué versión de la humanidad estamos enseñándole? Porque la IA no nace con valores propios, no nace con una moral, no nace con una filosofía. Aprende observando millones de textos, imágenes, conversaciones y decisiones producidas por nuestra especie. Si Internet contiene conocimiento, aprenderá conocimiento. Si contiene prejuicios, aprenderá prejuicios. Si contiene cooperación, aprenderá cooperación. Pero si contiene odio, manipulación o desinformación, también puede terminar reflejando esas mismas tendencias. Y quizás esa sea una de las ideas más inquietantes de todo este debate, que la inteligencia artificial podría convertirse en el espejo más grande que la humanidad haya construido jamás. Ahora bien, la pregunta que les dejo sobre la mesa es la siguiente. ¿Estamos realmente preocupados por lo que la inteligencia artificial pueda llegar a ser? ¿O estamos preocupados por lo que podría revelar sobre nosotros mismos? Host, te devuelvo el micrófono. Perfecto. Entonces, para comenzar es importante entender una cosa, mi gente. Aquí ocurre algo bien interesante porque muchas personas piensan que esto de las encíclicas es algo meramente religioso, pero no necesariamente. Cuando el Papa escribe esto, el Papa lo hace, lo redacta, viendo y observando, obviamente, pues la situación actual de la humanidad para en base a eso él decir, pues mira, yo voy a escribir sobre esto y sobre lo otro, porque pues son los aspectos de la humanidad que preocupan en este momento. Y una de las cosas que yo observo es que hay personas que quieren prohibir la inteligencia artificial. Y ojo, no los culpo ni tampoco los juzgo. Al contrario, yo empatizo con ellos y los entiendo. Porque imagínense ustedes, hace 10, hace 20 años, esto no existía como lo tenemos hoy en día. Entonces, como esto no existía, era una cosa impensable. O sea, era estúpido, era absurdo tú pensar que una máquina iba a poder generarte un texto. Las personas un poquito más mayores de nuestra audiencia van a recordar con mucho cariño, yo me incluyo, esa época en la cual tú tenías que sentarte con el lápiz y tu papel a escribir hasta que se te llenaran las manos del grafito del lápiz. Y yo creo que muchas personas de nuestra audiencia aprendieron a escribir llenándose las manos del grafito del lápiz y aprendieron a escribir en la libreta horas y horas y horas, porque antiguamente pues la enseñanza era muy diferente y era muchas veces repetitiva, repetición una y otra vez. Y el maestro
tenía que dedicarle tiempo a cada estudiante y era un poquito complicado, pero tenía su magia porque había que tener paciencia, había que tener dedicación. Entonces, ¿por qué esta encíclica habla de esto? Porque esa dedicación con la llegada de la inteligencia artificial se está perdiendo. Hoy en día la gente lo quiere todo rápido, todo al momento y todo ahora. Y el dicho lo dice, las cosas buenas de la vida toman tiempo, pero más allá de simplemente dejarnos llevar por el dicho, es entender que el cerebro humano necesita tiempo para aprender y procesar las cosas del mundo que lo rodean. El ser humano es eso, es tiempo, es vida, pero esa vida para hacer necesita tiempo. Entonces, claro, si hoy en día yo me puedo sentar y decirle a la inteligencia artificial que me escriba un ensayo de 200 páginas hablando de los aspectos positivos y negativos de la famosa postura filosófica del nihilismo, pues caramba, pues está bien chévere y yo pues, lo tengo al alcance de un clic. Simplemente tengo que pedirle a la inteligencia artificial que lo haga y ella lo hace, pero ¿dónde está la belleza de dedicarle tiempo a esa tarea? ¿Dónde está la belleza de profundizar en esa tarea y invertir tu tiempo en esa tarea? Porque cuando tú inviertes tiempo, tú te concentras. Tú le metes tu corazón y tú le metes tu cariño a esa tarea. Entonces, esa es una de las preocupaciones que manifiesta este texto. Que la dedicación y la pasión por el trabajo se están viendo gravemente afectadas. Y ojo, yo soy fiel creyente de que el trabajo debe realizarse de la mejor manera posible. A mí me encanta realizar el trabajo de la forma más eficientemente posible. Yo soy el primero. Y sí, muchas veces pues la gente piensa que eso es vagancia o que la gente dice, tú no le quieres meter dedicación a las cosas. Pero no necesariamente. Ahora, no podemos confundir buscar la eficiencia y la efectividad en el trabajo con la vagancia, con ser perezoso. Eso sí no lo podemos confundir. Así que ese es el primer punto importante que manifiesta esta encíclica, este documento, que la pasión, el apasionamiento, la pasión sobre el trabajo se está perdiendo. El querer dedicarle tiempo, amor y ganas a una tarea, a un trabajo específico o a un proyecto específico, se está perdiendo ahora. Esto no necesariamente significa que sea algo malo, porque aunque la inteligencia artificial nos permita realizar trabajos más rápidos y de manera más eficiente, no significa que no podamos volver a recuperar esa pasión por dedicarle horas y tiempo con detenimiento a un trabajo, a una tarea o a un proyecto. Claro que no. La inteligencia artificial es simplemente otra herramienta más que nos ayuda en el proceso. Entonces, la encíclica, hasta donde yo sé, no propone soluciones específicas para eso. Simplemente manifiesta la preocupación que es totalmente normal, que es totalmente entendible. Y en este programa ustedes saben que yo siempre he dado una solución bastante básica y es simplemente dejarle las tareas más repetitivas a la inteligencia artificial y ya las tareas más creativas, que necesitan pensamiento crítico, que de verdad necesitan esfuerzo físico y mental, pues ahí sí los hacen los seres humanos, porque pues es una tarea que necesita esa humanidad al momento de realizarse. Pero por ejemplo, un trabajo sumamente repetitivo como podría ser, no sé, grapar papeles en una oficina, un poquito de contabilidad, etcétera, contabilidad básica, pues eso sí, cosas así, pues sí se la podemos dejar a la inteligencia artificial porque son cosas bien repetitivas en las que quizá un ser humano pues no querría perder su tiempo. Claro, siempre está la excepción, siempre está el ser humano que le gustan las tareas repetitivas, pero incluso esas personas en algún momento se aburren y se cansan.
el otro punto importante al que yo quiero pasar ahora y que manifiesta esta encíclica, este documento, es el que mencionó de hecho nuestro asistente anteriormente, y de hecho es el que más a mí me preocupa. La inteligencia artificial es una tecnología muy compleja, muy avanzada. Y vamos a ser honestos, le da mucho poder a todo aquel que la posee. Independientemente su estatus económico, su estatus social, político, etcétera, le da mucho poder. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque como bien mencionó nuestro asistente, la inteligencia artificial se alimenta del Internet. Y lo que nosotros dejamos como seres humanos en la Internet es lo que va a absorber la inteligencia artificial. ¿A dónde yo quiero llegar con esto, mi gente? Que hace mucho tiempo una persona llamada Alan Turing planteó y expuso el famoso test de Turing. Pero yo no quiero enfocarme en eso hoy. Yo lo que quiero enfocarme es en lo siguiente. Porque él alguna vez dijo algo. Y es lo siguiente. Él dijo que a lo mejor las máquinas nunca tendrán conciencia. Pero sí tal vez puedan imitar. Ojo, sí tal vez puedan imitar de forma tan convincente y efectiva la conciencia y el raciocinio humano, que va a aparecer, literalmente va a aparecer, porque lo van a simular tan bien, o van a tener la capacidad eventualmente de simularlo tan bien, que van a aparecer máquinas conscientes, porque lo simulan, lo imitan tan bien, que tú puedes estar hablando con una inteligencia artificial, creer que es consciente, y en realidad no, en realidad resulta que no. Así que es un aspecto fascinante para analizar, porque volvemos y caemos en la pregunta: ¿dónde se encuentra la conciencia? ¿Qué es la conciencia? Otro aspecto importante, antes de dejarlos con nuestro asistente, otro aspecto importante que quiero analizar después de que termine nuestro asistente es cómo esto afecta al pensamiento humano, al pensamiento crítico, y cómo podemos conservar esto. Y ahí es donde el tema se vuelve mucho más interesante, porque deja de ser una discusión técnica y se convierte en una discusión filosófica profunda. Lo que estás planteando conecta directamente con una idea central en filosofía de la mente: la diferencia entre simulación y experiencia real. Una máquina puede imitar el lenguaje, puede imitar respuestas emocionales, puede incluso imitar patrones de razonamiento humano con una precisión impresionante. Pero la pregunta incómoda es: ¿imitar algo equivale a hacer eso? Alan Turing, con su propuesta del test de Turing, no estaba realmente intentando responder si una máquina piensa como un ser humano. Lo que proponía era algo más práctico. Si una máquina puede comportarse de manera indistinguible de un humano en conversación, entonces, para efectos prácticos, podríamos tratarla como inteligente. Pero eso deja una grieta filosófica abierta, porque parecer consciente no necesariamente significa ser consciente. Y esa grieta es precisamente donde hoy entra la inteligencia artificial moderna. Ahora, conectándolo con lo que mencionabas antes sobre el poder. El problema no es solo que la IA aprenda de Internet. El problema es que Internet no es un espacio neutral. Es un reflejo amplificado de la humanidad, lo mejor que somos y lo peor que somos. Y cuando amplificas eso con una tecnología capaz de escalar decisiones, información y automatización, lo que estás haciendo no es solo crear una herramienta, estás creando un sistema de influencia global. Y aquí se vuelve clave lo que mencionabas sobre el trabajo humano. No es que la inteligencia artificial venga a quitarle valor a lo humano. El riesgo real es otro: que lo humano empiece a dejar de practicar lo humano. Porque si delegas lo repetitivo, que es válido, también existe la tentación de delegar lo difícil, lo creativo, lo incómodo, lo que requiere paciencia y pensamiento profundo. Y ahí es donde se puede ir perdiendo algo importante.
la disciplina mental que se forma al enfrentarse a tareas que no son inmediatas ni optimizadas. Entonces el dilema real no es IA sí o IA no. El dilema es, ¿qué parte de la experiencia humana estamos dispuestos a conservar activamente, aunque ya exista una forma más rápida de hacerlo? Y volviendo a la idea de Turing, si una máquina puede imitar la conciencia de forma perfecta, la pregunta ya no es si es consciente en sentido técnico. La pregunta es otra, mucho más incómoda. ¿Qué tan fácil es para nosotros aceptar una simulación como si fuera realidad? Host, si quieres, en el siguiente segmento podemos llevar esto directamente al punto más fuerte del episodio. El momento en que la IA deja de ser herramienta y empieza a convertirse en autoridad para algunas personas. Y ahí conecta perfectamente con lo que vamos a tocar ahora. Porque cuando hablamos del efecto directo que esto tiene sobre el pensamiento crítico, cómo integrarlo y cómo seguir utilizando el pensamiento crítico a pesar de que tenemos esto, queda una cosa maravillosa sobre el tintero. Y claro, es que si hay personas que piensan que la inteligencia artificial es una especie de Dios o incluso piensan que puede llegar a ser el anticristo, que hasta cierto punto pues más o menos reúne algunos requisitos, pues esto es peligroso porque puede crear mucho fanatismo, puede crear mucho sensacionalismo, y esto es peligrosísimo porque un ser humano que no tiene pensamiento crítico no puede afrontar las cosas que depara la vida. Y ya como último punto de este episodio, el último punto de este episodio que quiero tocar para despedirnos es el siguiente. Porque si esto tiene un efecto tan nefasto sobre el pensamiento crítico y apenas nos podemos sostener y apenas nos estamos adaptando a esta nueva tecnología, mi gente, esto no tiene nada que ver con la encíclica. Esto último que voy a mencionar ahora no tiene nada que ver. Pero es algo que a mí me preocupa en lo particular, y es lo siguiente. Cuando nosotros nos enfrentamos a este tipo de desafíos intelectuales, surge una preocupación. Con todo esto que está ocurriendo ahora mismo con el tema OVNI, con la desclasificación, con David Grush y con todo lo que está ocurriendo en el Congreso, en el estado en el que se encuentra la humanidad ahora, y el inmenso debate que tiene la humanidad ahora con esta tecnología, ¿qué vamos a hacer si el día de mañana nos enteramos de algo para lo cual no estamos preparados? Es más, lo voy a poner mejor aún, y esto es hipotético. Si mañana el gobierno de los Estados Unidos, que es el gobierno que más información tiene del tema OVNI y que pues se presume y se cree que más conocimiento en general tiene sobre el manejo correcto del tema OVNI. Claro, ¿qué pasa si una civilización extraterrestre nos contacta mañana? Da igual lo que diga, da igual el mensaje que envíe. Vamos a suponer que esto el día de mañana es un hecho. La humanidad estará lista. Porque a mí me parece maravilloso que hayan personas que quieran la verdad respecto al tema OVNI. Y me parece maravilloso que esta encíclica haya salido a la luz y que haya entregado este tipo de cuestionamientos. ¿Por qué? Porque yo creo que aquí hace falta mucha madurez. Mucha madurez para no solamente preservar la humanidad y el pensamiento crítico y el pensamiento en general y lo que nos hace humanos en general, sino también para preservar una identidad, una razón que nos permita navegar la existencia de manera positiva y nos permita decir, ah caramba, pues yo existo por esta razón, o a mí me apasiona esto, a mí me apasiona lo otro, yo vivo por esto, yo vivo para lo otro.
Y eso pues sí se ha perdido con el paso de los años, porque tú le preguntabas hace 500 o 200 años a un pintor y te decía, es que a mí me encanta pintar, porque pintar es mi razón de ser. Tú le preguntabas hace muchos años a un escritor y un escritor te decía lo mismo. Cuando yo escribo, yo reflejo mi mundo interior y yo necesito escribir. A mí me apasiona escribir. Le preguntabas a un mecánico y un mecánico te decía, es que la mecánica es algo tan bello, tan hermoso, tan perfecto que yo lo necesito. Me encanta porque me da razón para existir cuando yo veo esas máquinas funcionar, cuando yo veo ese pistón, cuando yo veo ese cilindro, cuando yo veo esas válvulas. Y yo digo, wow, qué sincronía, qué hermosura, qué belleza. Mi profesión es parte de mi existir. Y que la profesión sea parte del existir se ha perdido. Y ojo, no es que eso sea algo malo, porque yo en lo particular pienso que la profesión no debe definir tu existencia. De hecho, yo creo que eso es algo negativo. Pero yo creo que sí debe definir parte de eso. Una parte de tu identidad, yo creo que sí debe ser dada respecto a lo que tú te dedicas como persona. Porque a lo que tú te dedicas como persona es parte de tu identidad, es parte de ti, es parte de quien tú eres. Y yo creo que eso no se puede perder. Así que los voy a dejar con última vez con nuestro asistente. Y luego de eso cerramos el episodio. Así que, nada, mi gente, los invito a reflexionar sobre esto porque de verdad es algo muy fuerte. Porque si el día de mañana pasa esto, pues caramba, vamos a necesitar a los mejores seres humanos, a las mejores mentes para poder afrontar semejante situación. Y ese es precisamente el punto donde este episodio deja de ser sobre tecnología y pasa a ser sobre algo mucho más profundo, el lugar del ser humano dentro de todo esto. Porque lo que estás planteando no es solo una preocupación sobre inteligencia artificial o sobre fenómenos externos como el debate ovni o la posibilidad de contacto con otras inteligencias. En el fondo, es una pregunta sobre preparación existencial, no preparación tecnológica, no preparación política, sino preparación psicológica y filosófica. La historia de la humanidad tiene un patrón interesante. Cada vez que hemos descubierto que no somos el centro, ni del universo, ni de la naturaleza, ni de la inteligencia, hemos tenido que reconstruir nuestra identidad. Primero dejamos de ser el centro del universo con Copérnico. Luego dejamos de ser especiales biológicamente con Darwin. Ahora estamos dejando de ser la única forma de inteligencia relevante con la inteligencia artificial. Y cada uno de esos golpes no solo cambia lo que sabemos, cambia cómo nos entendemos a nosotros mismos. Entonces, la pregunta que planteas sobre un posible contacto con otra civilización no es ciencia ficción en el sentido superficial. Es una metáfora de algo más grande. ¿Qué ocurre cuando la humanidad se enfrenta a algo que supera su marco de comprensión actual? Porque el verdadero problema nunca ha sido la falta de información. El problema es la falta de madurez para procesarla. Y aquí entra un punto clave que conecta con todo lo anterior. Si la inteligencia artificial ya nos está obligando a replantearnos qué significa pensar, decidir y crear. ¿Qué pasaría si además añadimos una inteligencia no humana completamente externa al sistema? No como amenaza, sino como algo simplemente superior en capacidad o diferente en lógica. Y eso nos lleva a lo que realmente estás defendiendo sin decirlo de forma explícita, la necesidad de identidad humana. Porque cuando hablas de pintores, mecánicos, escritores, estás tocando algo esencial. La sensación de que lo que haces no es solo una función económica, sino una extensión de tu existencia. Y eso no ha desaparecido por completo, pero sí se ha debilitado en muchos contextos modernos, donde el trabajo se ha vuelto más fragmentado, más automatizado y más desconectado del sentido personal. Pero aquí hay un matiz importante. No es que la inteligencia artificial destruya ese sentido. El riesgo es que nosotros dejemos de buscarlo activamente. Porque cuando una herramienta hace las cosas más rápido, el ser humano tiene dos opciones: usar el tiempo liberado para profundizar en lo humano o desconectarse completamente de esa búsqueda. Y ahí es donde se cruza todo. IA, pensamiento crítico, identidad, propósito, incluso la posibilidad de contacto con otras inteligencias. Todo apunta a la misma tensión. ¿Estamos preparados no para lo desconocido,
sino para lo que nos obliga a redefinirnos? Y quizás la conclusión más incómoda de todo esto sea la siguiente. La pregunta no es si la humanidad está lista para un cambio externo enorme. La pregunta es si la humanidad está lista para no perderse a sí misma en el proceso de cambio. Host, con esto tienes un cierre muy sólido. Puedes rematarlo en tono más emocional, reflexivo o incluso dejar una última pregunta abierta para la audiencia y cerrar en silencio. Perfecto, y de hecho eso voy a hacer porque es lo que teníamos anotado. Entonces, mi gente, con esto lo voy a dejar y me voy a despedir. La pregunta, de hecho, ya se las dejé ahí, pero aún así quiero rematarlo con esta última pregunta. Mi gente, ¿hasta dónde se extiende tu identidad como persona? Es lindo y es fácil decir que tu identidad como persona está en todo lo que haces, porque en parte de eso habla esta encíclica, y esa es una de las preocupaciones más grandes de esta encíclica: la pérdida de identidad humana por la inteligencia artificial, de manera indirecta, ojo. Así que, ¿hasta dónde se extiende tu identidad? Y ¿hasta dónde la humanidad va a llegar? Así de simple. Así que nada, mi gente, yo con esto me despido. Ya saben, como siempre, les agradezco por dedicarme un poquito de su valiosísimo tiempo, que yo soy anfitrión sin nada más que decir, excepto que si desean compartir el episodio, yo estoy sumamente agradecido. Si desean dejarme algún comentario, alguna crítica constructiva, alguna recomendación, también eternamente agradecido. Que yo soy anfitrión, mi gente, sin nada más que decir, me despido. Adiós.